Buenas tardes, queridos amigos, el Señor le bendiga. Es un placer poder estar aquí transmitiendo, digamos, para todos aquellos hermanos y amigos que nos ven. Queremos bendecir sus vidas en este sábado. Queremos que la palabra pueda llegar a su vida también y haga una transformación, la que necesita hacer. Y estaba pensando en una palabra que en el estudio del seminario estuvieron haciendo los estudiantes, que era el tema de la adoración. ¿Sí? Queremos adorar al Señor por todo lo que Él representa. ¿Sí? Esta es una manera también de adorarle, de bendecirle, siendo obediente a su palabra, ¿sí? Y también difundiéndola como Él nos pide, y que es ponerla por obra. ¿Sí? Así que los bendigo en el nombre del Señor. Como Iglesia Rey de Reyes, queremos compartirle la palabra en esta noche. Buenas tardes, hermano, el Señor le bendiga. Es un gusto realmente volver a compartir este tiempo con ustedes, poder juntos reflexionar en la palabra de Dios. Pedimos a nuestro Señor que esté realmente guiando nuestras vidas en esta tarde y que Él pueda hablar así, que nosotros podamos tomar decisiones en base a lo que Él nos quiera decir en esta tarde, sobre todo, ¿sí? Poner por obra, por práctica la palabra de Dios. Y voy a compartir una pequeña historia o una escena, ¿sí? Solamente son 3-4 versículos que me gusta, ¿sí? Cada vez que lo vuelvo a leer, el Señor vuelva a hablarme de manera diferente. Y justo esta semana compartimos con las chicas, ¿sí? Con las mujeres de la iglesia, nuestro grupo de WhatsApp, estos versículos. Es cuando el título del pasaje, pasaje cortito en Josué 5, del 13 al 15, Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Son poquitos versículos que pueden dejar muchísimo para nuestra vida de enseñanza, ¿sí? Pero, ¿cuál era la situación de Josué en ese momento? Yo me lo imagino a Josué debajo de un árbol, sentado, ¿sí? Descansando, porque él había recibido muchas bendiciones, él estaba viviendo una situación muy particular, él había visto la mano del Señor sobre su vida, sobre el pueblo, ¿sí? Él estaba muy relajado allí, me imagino yo debajo de un árbol, no sé cómo estaba ni dónde estaba, ¿sí? En qué parte, pero muy distendido, muy relajado, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque él había pasado ya el Jordán con el pueblo, con Israel, había cumplido en circuncidar a aquellos varones que no estaban circuncidados, ¿sí? Los reyes, tanto amorreos como los cananeos, dice que desfallecían ante ellos al saber el poder que tenía el Señor y lo que Dios había hecho con el pueblo. En Josué 5 dice al principio: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Sí? Había terminado también el oprobio que tenían por parte de Egipto, celebraban las Pascuas y ya estaban comiendo del fruto que ellos mismos estaban produciendo de la tierra, ¿sí? Ya no estaban recibiendo el maná, sino que ellos ya estaban viendo los frutos de su esfuerzo, ¿sí? Estaban comiendo espigas nuevas, espigas tostadas, dice la palabra del Señor. Y ese era el panorama, ¿sí? Esa era la situación para Josué, él estaba distendido, tranquilo ahí, y dice la palabra de Dios que de pronto
dice que él alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sí? Él en esa situación de relajo, de que estaba todo distendido, se le presenta de repente esta persona y él estaba confundido, ¿sí? Él no entraba en sí, no sabía si había un infiltrado ahí, si era un enemigo o era del mismo pueblo. Entonces dice que en ese momento, dice el versículo 14, dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, ¿sí? En esa confusión que Josué tenía ahí, en ese momento que él estaba distendido, se aparece este hombre con la espada desenvainada y él, Jesús le recuerda, ¿sí? Porque sabemos que Jesús es el que se manifiesta, el que se presenta ahí, le recuerda quién es. Y hay algo importante acá, le recuerda quién dirige. ¿Sí? ¿Quién estaba dirigiendo? Josué venía con victoria, venía liderando, acompañando, era el comandante del ejército de Israel, pero en ese momento Jesús le recuerda a Josué que quién era él y quién era Josué, ¿sí? Y ahora se venía un momento donde él tenía que reconocer esto y no olvidarse de quién era Jesucristo, ¿sí? Que él era el capitán. Príncipe o capitán en hebreo es la palabra zar y su equivalente en el griego se usa solo, dice 4 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como capitán, príncipe, gobernador, líder, fundador o autor. Estas son las descripciones propias de Jesús, ¿sí? Esas son las características de Jesús. Y este hombre que se presenta ahí se las recuerda a Josué y le recuerda que quién era el que iba adelante, ¿sí? Por lo tanto, Josué debía sujetarse a este líder, ¿sí? A este príncipe de los ejércitos. Y dice el versículo 14b, entonces postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Cuál fue la reacción de Josué? ¿Sí? ¿Cuál fue la reacción de Josué? Él no salió disparando ni negó lo que le estaba diciendo a él, sino que inmediatamente lo reconoció, se postró, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Lo reconoció, ¿sí? Reconoció el poderío de aquel que estaba ahí, reconoció que él era Jesucristo, el que llevaba la batuta, ¿sí? El que tenía que llevarse toda la adoración y alabanza por las peleas, por las batallas ganadas, por todo lo que el pueblo de Israel había podido lograr y pudo tener todos esos años en el desierto, a pesar de ser un pueblo rebelde, ¿sí? Y dice más adelante la palabra de Dios en el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces ahí vemos también la obediencia por parte de Josué. Él vio la santidad de aquel que estaba allí, ¿sí? Él reconoció quién estaba allí y le obedeció ante el pedido de él. Y esto es importante, o sea, es un pasaje que nosotros, si nos ponemos a verlo más profundamente, el Señor tiene mucho para decirnos, ¿sí? Pero esta figura a mí me gusta cuando el Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Quita el calzado de tus pies, porque aquí donde estamos, estoy yo y yo soy santo, ¿sí? Y nosotros esto lo podemos relacionar, el quitar los calzados de nuestros pies, sacamos todo aquello que ensucia nuestra vida, ¿sí? Todo aquello que estorba, todo aquello que el Señor rechaza, todo aquello que el Señor aborrece, ¿sí? Debemos sacudirnos el polvo de nuestros pies, ¿sí? Debemos limpiarnos, sacarnos el calzado, porque ese calzado estaba muy sucio, ¿sí? Nosotros si lo llevamos a ese momento,
estaba lleno de tierra, muy sucio, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar de nuestra vida toda esa inmundicia, todo aquello que al Señor no le agrada. Debemos buscar la santidad. La palabra de Dios dice en Hebreo 12, que dice la palabra de Dios que sin la cual no podremos ver a Dios. Hebreo 12, 14 dice, voy a leer unos versículos anteriores para poder entender bien el pasaje. Dice la palabra de Dios: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con Dios, seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quita el calzado sucio de tus pies. Saca de tu vida todo aquello que está estorbando y que el Señor aborrece, como le decía recién, porque Dios es santo, Dios aborrece el pecado. Nosotros debemos buscar la santidad, debemos ser obedientes a Dios. Y en esta batalla no se puede luchar y ganar si el pecado está en nuestras vidas. Y el primero que debemos dejar de lado, es el orgullo, ¿sí? Y debemos reconocer que acá el que dirige nuestra vida, el que dirige en nuestras batallas, es Jesucristo. Él es el príncipe de los ejércitos, es el príncipe de nuestra vida, el que dirige nuestra vida. ¿Qué significa todo esto para vos hoy, ¿sí? No nos relajemos demasiado. Hay un pastor a quien nosotros tuvimos la posibilidad de conocer hace muchísimos años, Aldo Broda, y él decía: ojo si tu vida va sobre rueda, ojo si hoy no se te presenta una dificultad o no tenés un problema, algo está pasando, ¿sí? Nosotros tenemos batallas, tenemos luchas, pero esa batalla y esa lucha sabemos que es bueno, es algo bueno en nuestra vida, porque sabemos que ahí está el Señor, ¿sí? Hay algo que al enemigo le está molestando y hay algo que el Señor va a estar haciendo en nuestra vida y vamos a poder ver la mano de Dios. Amén. Por lo tanto, Él es el príncipe en esas batallas que podamos tener. No nos relajemos demasiado, ¿sí? Nos podemos confundir como le pasó a Josué. Y reconozcamos que el Señor es el que guía nuestras vidas, y seamos obedientes y busquemos vivir en santidad, porque sin la cual no podremos ver a Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Me estaba acordando de una canción preciosa de Marco Lloraide, ese cantante, y dice así, la letra dice: mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él. ¿Sí? Nuestra vida se la debemos a Dios. ¿Sí? Hoy se habla mucho, estamos escuchando mucho el tema del aborto y todo eso, ¿sí? Y déjeme decirle que la vida es un milagro, ¿sí? Que viene de parte de Dios. Y todo lo que seamos en la vida, si seamos profesionales exitosos, seamos obreros, seamos lo que seamos, nuestra profesión, todo se lo debemos a Dios, ¿sí? La casa, más adelante dice: mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, ¿sí? Y esta es una manera de adorar a Dios. Y la manera de adorar a Dios es reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él, ¿sí? Así que me gustaría estar orando en esta tarde, orar por la vida de nuestros hermanos de la iglesia que están pasando por necesidades o enfermedades, orar por la palabra de esta noche, ¿sí? Por la vida de Rodolfo, y también queremos orar
También los días domingo, mañana domingo, tendremos un estudio a las 18 horas sobre el libro de Eclesiastés, ¿sí? Un libro precioso de la palabra del Señor, donde allí Vero y Rodolfo nos enseñan y nos muestran las verdades de este libro, ¿sí? Así que también están invitados para esa actividad, ¿sí? También estamos haciendo los cultos presenciales los días sábados de 18 a 19, ¿sí? Con todos los protocolos como pide la ley, ¿sí? El municipio de San Benito. También los días domingos de las 10:30 a las 11:30 de la mañana. Si usted quiere concurrir a cualquiera de las dos reuniones, por favor póngase en contacto con nosotros, conmigo, con Vero o con la iglesia. Tiene un WhatsApp, la iglesia también tiene correo electrónico. Ponga si le gustaría concurrir los sábados y domingos y nosotros le estaremos reservando un lugar para que usted pueda ir, ¿sí? Queremos bendecir su vida. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por edificarnos, gracias por ayudarnos, Señor, a través de ella. Queremos darte gracias, Señor, por la vida de Cecilia, por lo que estás haciendo en ella, Señor. Te pedimos que sigas obrando en su tratamiento, Señor. También oramos por la vida de Margarita, por la vida de Paola, Señor, de Claudia, seguimos orando. Gracias por la vida de Juan Manuel, el nieto de Mariela, Señor. Seguimos orando porque fue intervenido quirúrgicamente, Señor, y pudo salir bien la operación. Así que seguimos orando para su pronta recuperación. También seguimos orando por Marcos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú la estés bendiciendo, que la estés cubriendo, Señor. Y también queremos orar esta noche por una amiga especial nuestra, por Jimena, Señor. Oramos por su salud y por su vida. Padre amado, te agradecemos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, bendice la palabra en esta noche que ha de traer nuestro hermano Rodolfo, que sea de bendición y de edificación para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. También, mis hermanos, sabemos que nos mandan muchos mensajitos después de este pequeño audio que tenemos antes de comenzar la reunión. Así que le agradecemos y estaremos contestando a cada uno de ellos. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Voy a ver si tengo el volumen bien. Estoy bien. Quizás les suene un poco bajo este video, pero si subo más el micrófono interno de la computadora se mete mucho ruido y es más el problema que lo que nos beneficia, ¿sí? Notarán que a pesar de que hemos empezado con los cultos bajo protocolo de sanitización contra el COVID, yo sigo desde mi casa transmitiendo. Por diferentes razones tengo que cuidarme y digamos que estoy incluido dentro del grupo de riesgos indirectamente, pero debo cuidarme. Entonces voy a seguir transmitiendo por lo menos las prédicas y los talleres de escuela bíblica, lo seguiré haciendo de esta manera. El tema que hoy nos ocupa es
es algo que siempre me ha dado vuelta en la cabeza, y es el tema de la adoración. A raíz de una materia del seminario, la última materia del seminario, el Señor me ha estado hablando y me ha venido hablando respecto de lo que es la adoración, respecto de lo que se entiende hoy por adoración, y finalmente qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y me ha llevado en su gracia, en su misericordia, a entender cuestiones o a prestarle atención a cosas que antes yo nunca le había dado bolilla, digamos, y me puse a analizar, y hoy hablándolo ya hablándolo ayer y hoy con mi señora esposa, que es la que ella hace el taller bíblico que estamos haciendo en la iglesia. Estamos haciendo los domingos de tarde por Zoom, estamos haciendo un taller bíblico, en este momento estamos estudiando Eclesiastés, así que si alguno se quiere sumar, alguno de ustedes que está viendo este video, mañana si quiere sumar con nosotros, por favor, nos escribe aquí al video, debajo de este video, escribe que quiere participar del taller bíblico y lo sumamos, ¿sí? Estamos estudiando el capítulo de Eclesiastés, y la verdad que es un libro raro, porque a veces uno puede decir, ¿cómo puede ser que este libro esté en la Biblia? Y sin embargo, es un libro tan actual, tan vigente, que uno lee las escrituras y el Espíritu Santo nos va revelando y mostrando qué tan vigente aún al día de hoy son las escrituras, tanto más este libro de Eclesiastés. Y hablaba con ella sobre lo que el Señor me viene hablando sobre este tema de la adoración, y ella me decía que es lo mismo, dice, es lo mismo que estoy estudiando yo en Eclesiastés. Es lo que vos estás diciendo es lo mismo que vos estás diciendo en Eclesiastés, y es el tema en que nosotros adoramos a Dios. Y la pregunta es, ¿estamos adorando a Dios correctamente? ¿Sabemos a qué se refiere la palabra adoración? ¿O creemos que adoración son los temas lentos que se cantan en la congregación y la alabanza, los temas rápidos, y hacemos esa distinción sin prestar atención en lo que dice la Biblia? Podemos a veces estar cantándole al Señor, oh Señor, tú eres en mi todo, tú eres todo en mí, tú gobiernas todo mi ser, y después cuando nos vamos a casa, el Señor no ocupa, no le damos ningún lugar al Señor durante nuestro tiempo libre, y de repente lo que nosotros prometimos en la adoración y en las canciones no lo estamos cumpliendo en la práctica. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué me pasan estas cosas? Es porque realmente estamos prometiendo cosas que no cumplimos. Estamos diciéndole a Dios cosas, adorándolo, prometiendo, y cosas que después no cumplimos. Dios, tú eres mi todo. Sí, tú eres mi todo, Dios, en la iglesia. Y después cuando te vas a tu casa, no, estoy con el Facebook, no, estoy con los juguitos de la computadora, jueguitos del teléfono, estoy con el Netflix, estoy con el YouTube, no, la televisión, no sabes cómo está la televisión, no, ahora sabes que apareció Disney más, ahora estamos todos en casa viendo Disney más y viendo, total, son dibujitos animados. Y así vamos ocupando nuestro tiempo libre en vez de dárselo a Dios, darle parte, no digo que le demos todo el tiempo libre, pero darle parte de nuestro día al Señor, lo llenamos con otras cosas, y luego vamos y volvemos a la iglesia y cantamos, oh Señor, tú eres mi todo, tú ocupas todo en mí. Es mentira, estamos
Es verdad, estamos mintiéndole al Señor. Y fíjense ustedes, vamos a abrir, hoy vamos a hacer un pequeño paseo bíblico, vamos a abrir Mateo es el primer libro del Evangelio, Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo, versículo 6, el capítulo 6, versículo 7. A ver, yo lo estoy abriendo aquí. Mateo, mi Biblia que tengo aquí en la computadora. Yo lo voy con el teléfono. A ver. Mateo, a ver aquí. Mateo, a ver, abrió la computadora. Mateo 6, versículo 7. Y orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué me refiero con esto? Que no llenemos, que prestemos atención a lo que estamos cantando, que prestemos atención a lo que decimos. En la clase del día martes, la última clase de la materia de oración, hubo una persona que es de la iglesia que dijo algo muy interesante, y lo puedo decir. Dijo que su madre le enseñó a escuchar y a prestar atención a las letras que estaban cantando, que cuando uno canta. Y que uno no, ¿para qué es esto? Para que no cantemos sin saber qué es lo que le estamos diciendo al Señor, y para que no le prometamos más al Señor de cosas que no podamos cumplir. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios presta atención a cada una de las palabras que nosotros decimos. Por más que te parezca que vos orás y que tenés un cielo un cielo raso de bronce, y que tu oración no llega al cielo, Dios sí te está escuchando, porque vos sos su hijo. Entonces Él te está escuchando, y por más que vos tengas la percepción de que Él no te escucha, Él sí te escucha. Y todo lo que vos le decís, Él lo toma en serio y lo anota. Y todo lo que vos prometés, Él lo toma en serio y dice, ajá, vos me prometiste tal cosa. Bueno, entonces yo te lo voy a exigir. Si vamos al libro de Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 5. ¿Sí? Eclesiastés, capítulo 5. Eso está Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 5. Dice, a partir del 4, cuando a Dios haces, ¿en qué versión de la Biblia estoy trabajando? Reina Valera, 1960. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y fíjense lo que dice en el 5. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Es decir, aquí está afirmando lo que decía esta persona. Nosotros tenemos que ser sensatos e inteligentes en lo que estamos cantando y lo que le estamos diciendo al Señor. ¿Sí? Todo lo que nosotros le podamos prometer al Señor en una canción, en una emoción, que nos emocionamos y lloramos, y ahí las emociones nos juegan una mala pasada y nos llevan a prometer quizás más de lo que podamos cumplir. Y porque fíjense cómo viene todo este tema de la adoración, ¿sí? Y que muchas veces las emociones nos juegan una mala pasada. Yo soy enemigo, a mí no me gusta, por ejemplo, poner música en las prédicas. ¿Por qué no me gusta poner música en las prédicas? Porque la música en las prédicas producen emociones.
Y las emociones son una expresión de nuestra carne, de nuestra biología. Son parte nuestra, sí, son parte nuestra. Y a veces, pero el problema con las emociones es que a veces nos llevan a hacer cosas insensatas, ¿sí? Entonces, yo soy amigo más de que si alguien te va a convencer de tu error, de tu problema, va a ser que sea el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, no a través del uso de emociones, ¿sí? La adoración entonces viene con el tema de las emociones y hay una cosa que nos juega en contra. Veamos a partir de la palabra qué es la adoración bíblica, ¿sí? Busquemos en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el cuarto evangelio, ¿sí? Juan capítulo 4, ¿sí? Es un pasaje muy conocido, que es cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo y él le dice, dame de beber. Y ella le dice, ella le dice, Señor, pero ¿por qué me pedís de beber a mí? Porque ya que es hombre. Y él le dice, si vos supieses quién te está pidiendo de beber, no te negaría. Vamos a la palabra. Juan 4, en lo que quiero llegar es otra cosa. Es hermoso. Yo ya una vez di un mensaje sobre el encuentro de Jesús con esta mujer, con la samaritana. Dice, ¿cómo? En el capítulo 9, el versículo 9 de Juan 4 dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritano? Jesús dice en el 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y entonces ahí empieza un diálogo acerca de por qué, cómo vas a hacer para sacar ese agua. Jesús le dice que el que de mí bebiera no va a tener sed jamás, y entonces empiezan a hablar de la fuente de agua viva, y entonces va un poquito más adelante, ella ya empieza a decir, Señor, cuando él le dice, llama a tu marido, y ella dice, no, es que con el que está conmigo no es tu marido, y él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora que tienes no es tu marido. Entonces la mujer de ahí abre los ojos y dice, este tipo sabe todo de mí. Entonces le dicen el 19, Señor, me parece que tú eres un profeta, porque está diciéndome la verdad. Y ahí ya empieza a discurrir, ya que yo creo que aprovecha que ella tiene a un profeta, a alguien que conoce de la palabra, y aprovecha y dice, ya que lo tengo a este tipo que sabe mucho, le voy a preguntar. Y le tira entonces, le dice en el 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se ve adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene ni cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, después dice 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Se está hablando de él mismo. Versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y hasta aquí nomás. ¿A qué se refiere? Yo siempre veo que muchos adoradores, muchos músicos, dicen, siempre usan esta parte, este versículo, sí, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y adorarás para que vos seas el adorador en espíritu, en verdad que Dios quiere que seas, sí, y todo. Todos hablan y dan su perspectiva o citan este pasaje, pero casi ninguno entiende
de qué se trata. Porque en realidad, cuando Jesús está hablando que ni en el templo de Samaria ni en el templo de Jerusalén van a adorar, significa que vamos a adorar en cualquier lugar. Y tampoco va a ser en un templo específico, lo vamos a adorar desde nuestra propia vida, desde nuestro propio corazón, ¿sí? Porque Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros vamos a adorar a Dios en nuestro propio templo, ¿sí? Y no solamente con música. La música y las canciones es una forma de adorar, pero no es la única ni la principal, ¿sí? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos adoradores? ¿Quiénes son? ¿Personas que cantan bien? ¿Personas que tocan instrumentos con excelencia? ¿Quiénes son estos adoradores? Y si quieres saber, yo te invito a que me acompañes a la Biblia, la misma Biblia. Vamos a Mateo 4, del 8 al 10. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 4, del 8 al 10. ¿Sí? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Y acá ya te tiro otra pregunta, una pregunta más complicada. Nosotros siempre pensamos en la adoración desde la música, pero eso es una perspectiva, me parece a mí, un tanto egoísta, y quizá no es una perspectiva inclusiva. Y pregunto yo, ¿cómo adora a Dios un sordomudo? ¿Cómo adora a Dios un sordomudo? Hay un canal en la tele que se llama Arpegio, y que a mí me encanta. A mí la música me encanta la música clásica. En el canal Arpegio siempre ponen recitales, y habían hecho un evento mundial en función sobre la novena sinfonía de Beethoven, que es el famoso himno de la alegría. Y mostraban diferentes eventos o situaciones, y una era chicos sordomudos que los hacían participar en un evento donde tocaba una orquesta, y ellos sentían las vibraciones de los instrumentos musicales. Ellos se emocionaban de sentir esas vibraciones. Pero yo me pregunto, un sordomudo, ¿le vamos a hacer sentar arriba de un parlante para que sienta las vibraciones cuando estamos adorando a Dios? Y si no tenemos parlante, ¿qué le vamos a hacer sentir? ¿Cómo adora un sordomudo? Vamos a Mateo 4, 8, 10 y vamos a ver lo que es adoración a Dios, ¿sí? Otra vez, dice Mateo 4, 8, 10, otra vez, esto es el momento en que el diablo está tentando al Señor Jesús, después que Jesús estuvo ayunando por 40 días. Y esta es la última tentación, dice Mateo 4, 8 en adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque está escrito, entonces, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto que está escrito, esto está, si ustedes lo quieren buscar después, está en Deuteronomio 6.13. Deuteronomio 6.13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Sí? Eso está, es decir, que el Señor está citando un versículo de Deuteronomio,
Y ahí el Señor está uniendo, por un lado la adoración y por otro lado la obediencia. Entonces, aquí está la respuesta. ¿Quiénes son los adoradores que Dios está buscando? Los adoradores que Dios busca son aquellas personas que le obedecen su palabra, aquellas personas que obedecen sus mandamientos, aquellas personas que le obedecen y le sirven, aquellas personas que desde su corazón santo, desde su corazón, desde su corazón en pureza y en comunión con Dios, surge una adoración incontenible. ¿Sí? Estas son las personas, hombres y mujeres, que Dios está buscando. Aquellas son las personas que los ha buscado desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos que toda la Biblia Dios ha estado y estará buscando gente que le obedezca, gente que se rinda a Él. A Dios no le importa si vos cantás bien, si vos cantás mal, si lo haces bien, si lo haces mal, si tocas bien un instrumento excelentemente o no. Eso son cosas que suceden para los ojos de los hombres. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Y que a partir de tu obediencia le adores con un corazón rendido y humillado. ¿Sí? Salmo 51, me adelanto un poco, pero bueno, ya me lleva ahí. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, la adoración, hermanos, la adoración es obedecerle. La principal adoración es obedecerle. ¿Vos querés cantarle? Sí, podés cantarle porque es una parte de la adoración. Ya vamos a ver todos los sacrificios que uno puede hacer a Dios, porque es fruto de labios. Eso está en el libro de Hebreos, ¿sí? Pero hay más sacrificio que vos podés hacerle en adoración, pero Dios lo que quiere es que le obedezcas. No podés creer que estás adorando si estás en desobediencia. Y esto no importa si sos músico, si sos persona laico que participa del culto. Si vos estás en desobediencia y estás cantando una adoración, Dios no le está escuchando. Dios no te está escuchando. Si vos estás en desobediencia a Dios, no te escucha. Directamente no te escucha, porque la palabra es clara: en espíritu y en verdad. Vos podés estar queriendo adorar como para que los hombres te vean. Ay, mirá qué tal, qué bien que canta el hermano. Ay, mirá cómo ora el hermano, qué grandilocuente, qué palabras ora, usa para alabar al Señor. Pero es para que los otros te vean. A Dios, que es el objeto de la adoración, no te mira, mira aquel otro sencillito que está postrado delante de él, que está rendido. A ese mira Dios. A ese es el que le toma la adoración. La adoración está desde el principio y se relaciona con un sacrificio propio de cada uno de nosotros hacia Dios. No es adorar solamente cantar, sino que es adorar reconociendo los mandatos y las cosas que Dios nos pide. Eso fue la adoración con que arrancó Caín y Abel. Cada uno tuvo que hacer la adoración. Dios les dio a cada uno instrucciones. ¿Qué hizo Caín? Lo hizo como él quiso. Está todo bien, total, es para Dios. Le pongo, él quiere que yo le dé de mis corderos, no le doy de mis corderos, le doy de lo que yo, como soy agricultor, me sobra. Le voy a poner una chaucha, una calabaza, un zapallo, un tomate y un poco de cebada, y lo prendo a fuego todo y que se haga una pizza, ¿no? No, y eso no le gustó a Dios. Dios había pedido
que tenía que ser un sacrificio de animal, una simbología, un tipo del cordero, de la sangre que Cristo iba a derramar posteriormente por nosotros. Abel fue el que obedeció, tuvo la bendición en esa adoración, y sin embargo el hermano se puso envidioso y lo mató. Pero ya desde ese vamos tenemos la adoración. Hay otro tema, por ejemplo, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración es cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo Isaac en adoración. Ahí no había música, no había trompeta, no había ángeles, no había batería, no había nada. Él tenía que adorar como obediencia, darle un sacrificio agradable a Dios. Y él lo iba a hacer. Y estaba dispuesto. Yo creo que como padre tenía que estar terriblemente dolido de lo que tenía que hacer. Su hijo, que tanto le había costado tenerlo, se lo tenía que dar a Dios en sacrificio, pero él lo iba a hacer y estaba adorando en espíritu y en verdad. Y el Señor honró esa fe, ese sacrificio. Y lo bendijo, y le dio un carnero para que sacrifiquen y pudieron adorar. ¿Sí? Entonces, la adoración surge en la obediencia. ¿Y por qué nos sucede esto? Esto nos sucede porque hemos permitido que esta confusión, porque hemos permitido que otros nos simplifiquen el paso y el proceso de la adoración. Si ustedes vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 2, versículo de 13 al 16, dice, el libro de Juan, capítulo 2, del 13 al 16, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó afuera del templo a todos, a la oveja, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cuál era el enojo? Más allá del olor, tiene terrible olor a estiércol de vaca y de buey y de oveja y de palomas y de ver a la gente haciendo negocio, yendo y viniendo. El problema es que estas personas simplificaron, con el permiso sacerdotal, simplificaron el proceso de la adoración. Uno cuando en esa época tenía que adorar, uno tenía que criar su vaca, criar el buey, criar la oveja, o criar aunque sea una paloma, y luego viajar desde su casa hasta el templo a hacer el sacrificio por sus pecados, y que también era de adoración a Dios. ¿Sí? Estos señores, los cambistas, simplificaron todo ese proceso y ya no era necesario que yo salga con mi buey desde acá, camine 50, 100 kilómetros, depende de la distancia que está, camine 50 kilómetros arrastrando mi vaca para adorar a Dios, para después volverme caminando. No, ya no, ahora es necesario. Vos agarrabas, iba con un poco de plata y le comprabas al tipo ahí adentro, ¿no?, del templo, y ya tenías el buey, y ya directamente ibas con un buey que recién habías comprado y hacías la transacción. Y si no tenías plata, bueno, compraba una palomita, etcétera, etcétera. Pero todo ese proceso de vos criar el animal y viajar con el animal ya no estaba simplificado. Y hoy nos sucede a nosotros lo mismo. Lamentablemente la industria musical que se metió en las iglesias a partir de los 90, a partir de Marcos Witt y todo eso, la industria musical descubrió que había un nicho muy importante que eran los cristianos. Entonces nos han empezado a meter
pastores y dentro de los mismos salmistas, que hay salmistas, también levantan predicadores y muchos pastores dicen, bueno, si toca bien ha de predicar bien. Es lo mismo que yo me ponga a tocar una guitarra ahora, digamos, yo sé de palabras, yo sé de las escrituras, no sé tocar. De la misma manera al revés, ellos entonces si toca bien, si es tan famoso, entonces tiene bendición de Dios, puede predicar. Y estas personas nos llevaron a entender que la adoración es solamente cantar y que la adoración, por lo tanto, tenemos que estar atentos a todas las canciones que hay en el mundo secular, perdón, en el mundo secular, en el mundo cristiano. Es en realidad lo mismo, hermano, es lo mismo. El mundo cristiano. Y nosotros entonces nos obligan a tener que escuchar constantemente música cristiana, a aprendernos canciones nuevas, a que la gente de la alabanza tenga que estar aprendiendo canciones nuevas, a la gente enseñándole canciones nuevas. Y estamos constantemente metidos en esa cuestión que nos mantiene ocupados de las canciones, en vez de prestar atención a lo que es la adoración en espíritu y en verdad, la adoración a partir de la obediencia. Cristo, es cierto, alguien me decía, Rodolfo, pero los sacrificios ya se detuvieron, ya no hay sacrificios. Cristo ya hizo el perfecto sacrificio por nosotros en la cruz. De verdad, Cristo, en Hebreos 10, del 1 al 14, habla del perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Por ejemplo, esto es un tema de discusión con los católicos, que algunos católicos dicen que Cristo se sacrifica una vez en cada misa. En realidad eso no es así, porque la Biblia dice que Cristo hizo el sacrificio una sola vez, entonces ya no es necesario. Pero bueno, eso no viene a cuento. Nuestros sacrificios hoy son obediencia. ¿Sí? En Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Ofrecemos nuestros cuerpos, Romanos 12:1-2. ¿Sí? Ofrecemos también dinero, todo lo que ofrendamos con las ofrendas, con nuestros diezmos. Ofrecemos sacrificio mediante alabanza y buenas obras. Hebreos 13:15-16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también dice, miren esta parte a veces nos olvidamos, y de hacer bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que no solamente debemos cantar, sino también ayudarnos y hacer buenas obras que manifiesten nuestra salvación. También en Romanos 15:16 manifiesta que aquellas personas que son ganadas para Cristo son un sacrificio agradable para Dios. Y finalmente, las oraciones de fe, cuando dice Salmo 141:1-2, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Son oraciones, nuestro sacrificio. Y también otro sacrificio más, Salmo 51:17, un corazón quebrantado, es decir, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que hay mucho más sacrificio que solamente cantar o hacer música. Tenemos muchas más cosas para adorar, hermano. La música es hermosa, a mí me encanta, yo no estoy en contra de los músicos, me encantan que se profesionalicen, que se perfeccionen, pero esos músicos también deben vivir en obediencia, en santidad completa y entrega a Dios, porque el espíritu que ellos tengan en el momento de ministrar la música es el espíritu que transmiten a la congregación. Y si ellos están en pecado al momento de transmitir la música, transmiten el pecado al resto de la congregación. Así que tanto más los hermanos que están sirviendo a Dios en la alabanza deben estar en santidad y en obediencia plena. Entonces, ya voy haciendo un resumen y vamos a ir cerrando. Hoy debemos volver a la adoración
en obediencia, en espíritu y en verdad. Hoy debemos aprender a analizar todo lo que cantamos para que no prometamos cosas a Dios que luego no podamos cumplir. Hoy debemos arrepentirnos entonces de nuestras promesas sin cumplir. Si le hemos prometido cosas a Dios, arrepentámonos, pidámosle perdón y volvamos atrás, que el Señor también nos perdona. Pidámosle perdón por haber simplificado la adoración, haber creído que la adoración era solamente una parte chiquita en el culto, cuando en realidad es un diario vivir en obediencia y santidad. Pidámosle perdón, hermanos, por haberle desobedecido, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por confrontarnos y por llamarnos a la reflexión respecto de lo que es la adoración y qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que nos perdones. Nos arrepentimos, Señor, delante de ti por cada una de las cosas que te hemos prometido y que no hemos cumplido, por cada una de las formas en que hemos simplificado la adoración, Señor, que hemos pensado que solamente era cantar en un culto, cuando en realidad es obedecerte en toda nuestra vida. Señor Jesús, te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que no nos quites, como dice el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Acompáñanos, Señor, llénanos con tu Espíritu, llénanos de nuevos anhelos, de nuevas palabras, de nuevas cosas para decirte, para devolverte en la adoración, en la propia oración de cada uno de nosotros, que te podamos estar adorando, Señor, plenamente, que sea como un borbotón, como un manantial de agua viva que fluye, así sean nuestras palabras de adoración, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas y nos amas. Gracias, Señor, y nos corriges. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Espero no haberme extendido demasiado con el mensaje. El Señor les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él,
su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le